de disponibilidad de hormona tiroidea en los tejidos diana. Y de acuerdo a la guía de práctica clínica, nos dice que es un trastorno producido por una inadecuada acción de las hormonas tiroideas en el organismo, cuya principal causa es su falta de producción de la glándula tiroides. La siguiente, por favor. En la epidemiología tenemos que a nivel mundial la prevalencia de hipotiroidismo primario varía entre 0,1 a 2%, es 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres y aumenta a un 10 de un 7 a 10% en mayores de 60 años. En cuanto a la incidencia anual, se ha reportado de 3,5 por mil en mujeres y de 0,6 por mil en hombres. En México, el hipotiroidismo es la segunda enfermedad endocrina más frecuente después de la diabetes mellitus. Y bueno, aquí tenemos que se puede dividir en primario, y bueno, esto lo vamos a abarcar más adelante, pero bueno, en cuanto a la epidemiología, representa el 99% de los casos y menos del 1% de los casos es de origen secundario o central. La siguiente, Ale, por favor. Bien, en cuanto a los factores de riesgo, bueno, en género tenemos que, pues es más frecuente en mujeres, pero bueno, en mujeres, las mujeres se ven más afectadas después de los 50 años y los hombres después de los 60 años. También aquí juegan un papel importante los factores genéticos, ya que antecedentes familiares de enfermedad tiroidea aumentan el riesgo de tener hipotiroidismo. También la presencia de alguna enfermedad autoinmune eh, aumenta igual el riesgo de presentar hipotiroidismo. Y bueno, algunos ejemplos de estas enfermedades son la diabetes mellitus tipo 1, la artritis reumatoide, el lupus, entre otras. También otro factor de riesgo que tenemos es la cirugía tiroidea, ya que se ha visto que la prevalencia de hipotiroidismo postquirúrgico es de un 32,8%. Otro factor de riesgo y uno muy importante es vivir en zonas bociogénicas, bueno, bociógenas, ya que se ha demostrado que existen ciertos alimentos entre la dieta de poblaciones de ciertas zonas que son capaces de producir bocio y además estos alimentos bociógenos bloquean la absorción y utilización del yodo. Y algunos de los alimentos bociógenos sería el brócoli, la coliflor, la cebolla, el rábano e incluso las nueces. Como otro factor de riesgo tenemos la terapia con radiación, ya sea actual o previa, y especialmente si es con yodo radioactivo. También el consumo de ciertos fármacos, ya que algunos de estos pueden provocar hipotiroidismo como efecto secundario, como el litio, que este se utiliza para el tratamiento de depresión y bipolaridad, o la amiodarona, que se utiliza para las arritmias. Otro factor de riesgo es el postparto, porque, bueno, no sé si recuerdan que en el hipertiroidismo les mencioné que aproximadamente entre el 5 y 8% de las mujeres desarrollan hipertiroidismo, pero este es seguido por un hipotiroidismo. También el tabaquismo, la etnia, ya que es más común el hipotiroidismo entre individuos asiáticos y blancos. Y por último tenemos a las dislipidemias, ya que se ha demostrado que un paciente con dislipidemia puede cursar con un hipotiroidismo primario. La siguiente, Ale, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la etiología. Tenemos tres principales tipos de hipotiroidismo. Hipotiroidismo primario, que va a representar de 95 al 99%, hipotiroidismo secundario y terciario y periférico. En el primario, pues tenemos estos ejemplos. La más común, pues es la tiroiditis de Hashimoto, de causa autoinmune, como ya lo vimos en la clase anterior. En todos los hipotiroidismos primarios, el origen del problema va a estar originado, vaya, en la glándula tiroides,
En el hipotiroidismo secundario va a ser a nivel de hipófisis y en el hipotiroidismo terciario, pues a nivel de hipotálamo. Y en el periférico va a ser una resistencia tisular a las hormonas tiroideas. La siguiente, por favor. Ahora, también tenemos que se clasifican de diferentes maneras, según el nivel anatómico, pues ya lo dijimos, primario, secundario, central o periférico, pero pues también según su inicio, este ya sea congénito o adquirido, según su grado de afectación, clínico o subclínico. Bueno, cabe recalcar que esto no se refiere como a las manifestaciones clínicas, sino como al perfil tiroideo que va a arrojar nuestros pacientes. En el clínico vamos a encontrar una TSH elevada con T3 y T4 bajas, y en el subclínico una TSH elevada con T3 y T4 normales, pero más adelante se los voy a platicar más a fondo. La siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a la fisiopatología, pues como ya les dije, la causa más frecuente de hipotiroidismo va a ser el hipotiroidismo primario, específicamente la tiroiditis de Hashimoto de causa autoinmune, y esta va a ser la causa más frecuente, sobre todo en áreas con suficiencia de yodo. Recordamos, igual la clase pasada ya lo mencionaron, nada más es un recordatorio. ¿De qué se va a tratar esto? Pues va a haber una infiltración linfocítica, esta ya sea focal o difusa, y también la formación de centros terminales con su posterior fibrosis de la glándula. Vamos a encontrar anticuerpos positivos, antitiroperoxidasa en más del 90% de los casos, y también antitiroglobulina, pero pues esto en menor proporción, en un 60% de los casos, y la edad media de presentación pues es aproximadamente a los 60 años. Pues nada más en cuanto a la fisiopatología, en cuanto al sistema de retroalimentación, pues debido a esta infiltración linfocítica y a toda esta destrucción como de las células tiroideas, pues no van a haber suficiente sustrato, suficiente coloide, por así decirlo, para producir las hormonas tiroideas. Entonces, como no se están produciendo hormonas, pues el cerebro a nivel de hipotálamo, hipófisis, pues va a interpretar que no se están produciendo. Entonces va a mandar aún más TSH y pues esto va a aumentar la TSH, aunque no se estén produciendo las hormonas tiroideas T4 y T3. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues va a ser todo lo contrario a lo que vimos en hipertiroidismo. Si en hipertiroidismo, pues los pacientes eran intolerantes al calor, pues aquí van a ser intolerantes al frío. Si veíamos un aumento de peso, una pérdida de peso en hipertiroidismo, en hipotiroidismo vamos a ver una pérdida de peso, y así, o sea, va a ser todo lo contrario completamente. En cuanto a piel y tegumentos, pues van a presentar esta facies típica que es la abotagada, piel seca y fría, caída de cabello y uñas quebradizas. En cuanto a lo cardiovascular, va a haber bradicardia y un aumento de la resistencia vascular periférica, que como ya sabemos, este aumento en la resistencia pues va a traducirse en una hipertensión arterial. También en cuanto a lo musculoesquelético, pues va a haber pérdida de la fuerza, astenia, calambres, rigidez. Y en lo respiratorio, pues las y los pacientes van a tener voz ronca y normalmente van a presentar un síndrome de apnea del sueño. La siguiente, por favor. En cuanto a lo nervioso, pues igual parestesias, polialgias, calambres. Algo muy importante y que vamos a tener que explorar sí o sí en nuestros pacientes, pues van a ser los reflejos osteotendinosos. Estos van a ser lentos, en una respuesta lenta, sobre todo en el aquileo. También va a estar el hipotiroidismo asociado a síndrome de túnel carpiano. Estos pacientes van a hablar lento, que es la bradilalia. Van a tener pérdida de memoria, falta de concentración, somnolencia y bradipsiquia, es decir, que van a pensar como de una forma más lenta a lo normal. Y se ha encontrado también que estos pacientes pues normalmente se asocian a depresión, cursan con depresión, ya una vez prolongada la enfermedad, cuando es de larga evolución, vaya. En cuanto a lo gastrointestinal, pues va a haber un vaciado gástrico lento. Pues hipertiroidismo, sabemos que es hiperdefecación, nada más acordarnos, hipotiroidismo, estreñimiento, lo contrario, y también puede haber meteorismo. Y en cuanto a lo reproductor, pues igual van a haber alteraciones menstruales, amenorrea, galactorrea,
ciclos anovulatorios e infertilidad, y en cuanto a los hombres, pues vamos a ver una disminución en la libido, igual en mujeres, pero pues en los hombres igual, se va a ver con mayor frecuencia. La siguiente, por favor. Igual, les dejé una tablita en forma de lista para que vean los signos y síntomas. Y en la imagen, en la primera imagen que ven de la señora, pues es una imagen que representa bien como esta fase abotagada de los pacientes. Y a un lado les puse la comparación entre las fases en el hipotiroidismo y en el hipertiroidismo. Y pues también tenemos en esta tablita de abajo los estadios evolutivos de la enfermedad. Esto va a ser en 4 etapas o bien estadios según las alteraciones hormonales observadas. Y pues nada más destacar en esta tabla que los pacientes que estén en los estadios 1 y 2 no van a presentar síntomas ni signos, em, pues vaya, notorios, notables. Y pues podríamos llamarle como en este estadio 1 y 2 pues que hay un hipotiroidismo subclínico. Y pues los que sí presentan van a estar en estadios 3 y 4. La siguiente, por favor. Igual, bueno, esto lo checan cuando les pasemos la presentación, por si son más visuales. Aquí están los signos y síntomas de un paciente hipotiroideo. La siguiente, por favor. Ahora sí, la diferencia entre el hipotiroidismo subclínico, como ya les mencioné al principio de mi presentación, pues va a haber una TSH elevada con T4 y T3 normales. Estos van a presentar una clínica leve, van a presentar síntomas vagos, astenia, dinamia, estreñimiento, y normalmente van a estar asociados a síntomas neuropsiquiátricos, como ya les dije, depresión, y también van a tener un discreto aumento de peso. Eh, Este hipotiroidismo subclínico se ha visto que ha habido un aumento en el riesgo cardiovascular, sobre todo en mujeres menores de 65 años. Y pues, ¿por qué? Porque va a haber disfunción diastólica ventricular izquierda, puede haber enfermedad isquémica cardíaca y pues todo esto va a aumentar la mortalidad cardiovascular. Y todavía está como en juego como en cuándo decidir dar tratamiento en un hipotiroidismo subclínico, pero lo que encontré es que se decide dar tratamiento sustitutivo, esto es con levotiroxina, lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando hay una TSH mayor de 10 unidades por litro, bocio, bocio difuso, y anticuerpos positivos, antitiroperoxidasa y antitiroglobulina. La siguiente, por favor. También tenemos el hipotiroidismo congénito. Aquí no va a haber formación de hormonas tiroideas por 2 causas, ya sea o porque no se formó la glándula o porque esta se formó solamente parcial, o sea, de una manera parcial. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar esto en los bebés? Mediante el tamiz. Esto se puede diagnosticar mediante el tamiz. No lo vamos a diagnosticar en las primeras horas, porque en las primeras horas los niveles de las hormonas van a estar em, pues no aumentadas, pero pues sí las podemos encontrar normales debido pues a las hormonas tiroideas de la mamá de la mamá que como que compensan la falta del bebé, entonces pues lo vamos a encontrar normal. Se recomienda tomar este tamiz al día siguiente por lo menos. Y pues estos bebitos van a presentar letargia, hipotonía, van a tener la lengua de fuera, precisamente por la macroglosia. También pueden presentar hernia umbilical, llanto ronco, un llanto sin ganas, van a tener problemas de alimentación, puede haber ictericia prolongada, constipación, fontanelas amplias, o sea, de por sí los bebés pues tienen fontanelas, pero pues estas van a ser aún más amplias. Y también va a haber un retraso de aparición en lo que son los núcleos de osificación. La siguiente, por favor. Y lo importante, coma mixedematoso. Si en hipertiroidismo era la tormenta tiroidea, en hipotiroidismo es el coma mixedematoso. No lo debemos confundir.
de nuevo, con el mixedema pretibial que se presenta en el hipotiroidismo, es completamente diferente. El coma mixedematoso es una expresión severa del hipotiroidismo. Este va a ser característico de un edema que no va a dejar fobia. Va a ser por lo que lo vamos a reconocer. Y precisamente se da por la misma causa, una acumulación de los glucosaminoglicanos en tejidos conjuntivos de todo el cuerpo. Es decir, que va a ser pues una acumulación de glucosaminoglicanos generalizado. Este no va a ser tan frecuente, se va a presentar en por lo menos el 1% de los pacientes. Sin embargo, presenta una alta tasa de mortalidad que va del 30 al 40%. Va a tener varios factores desencadenantes o bien precipitantes, como pueden ser las infecciones. Y esto va a estar más asociado, van a haber más casos, sobre todo en épocas de invierno. También otros factores desencadenantes pueden ser accidentes cerebrovasculares, un infarto agudo al miocardio, entre otros. Pero bueno, ¿qué va a suceder en este coma mixedematoso? Va a haber una afectación periférica del aparato respiratorio, lo cual va a deprimir precisamente el centro respiratorio y es lo que nos va a dar la clínica, junto con la inadecuada secreción de ADH, que pues aunado a la depresión del centro respiratorio, pues el paciente va a cursar con hipotermia, hipotensión, bradicardia, palidez, piel seca y deshidratada, la fasis característica del hipotiroidismo, macroglosia, esto es importante, hiponatremia, hipoglucemia y también va a haber elevación de las transaminasas. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Normalmente, pues, sabemos que es un coma mixedematoso cuando hay somnolencia o letargo, más la hipotermia, más hiponatremia. Cuando se presentan estas tres características juntas, sabemos que ya es coma mixedematoso y hay que darle un tratamiento adecuado que vamos a ver en un ratito más. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, todo Bien, bien. Ok, bueno, entonces entonces pasamos No, todo bien, gracias. Vale, pasamos al diagnóstico. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del diagnóstico. Para el diagnóstico de hipotiroidismo, pues primero se recomienda realizar interrogatorio y exploración física en busca de signos y síntomas sugestivos que pues nos orienten al diagnóstico clínico. Por ejemplo, algunos de los que ya nos mencionaron mis compañeras, como la historia de tratamiento con yodo radioactivo, tiroidectomía, fármacos que afectan la síntesis o función de hormonas tiroideas, antecedentes de deficiencia o exceso de yodo, crecimiento tiroideo, aunque pues el diagnóstico de hipotiroidismo pues muchas veces no es evidente y requiere de un alto índice de sospecha, para lo cual vamos a tener otros, otras pruebas complementarias para establecer nuestro diagnóstico, como son el perfil tiroideo, los anticuerpos anti-TPO, el gamagrama tiroideo, el eco y el USG, aunque solamente si existe nódulo. Igualmente les voy a hablar un poquito más acerca de ellos un poquito más adelante. Algo que debemos tener en cuenta es que para establecer el diagnóstico vamos a requerir la determinación de la TSH, debido a la falta, como ya les dije, pues de la especificidad de las manifestaciones clínicas y a la ausencia de los signos patognomónicos. Y la guía de práctica clínica nos dice que en pacientes con sobrepeso y obesidad se ha documentado que las concentraciones de TSH están elevadas, sin que esto sea pues indicativo de hipotiroidismo subclínico, especialmente cuando eh, el paciente tiene anticuerpos anti-TPO negativos. Entonces esto es algo que debemos tener en cuenta en este tipo de pacientes. Em, el diagnóstico del hipotiroidismo conlleva diferentes estadios. Dentro del hipotiroidismo primario establecemos dos tipos, y como ya nos mencionó mi compañera, son el clínico y el subclínico. Y pues, como ya les mencioné, el diagnóstico confirmatorio es por medio de la determinación de T4 libre y de TSH. Aquí les puse una tablita, por decirlo así, en donde nos da los diferentes tipos de hipotiroidismo
pero en cuanto a cómo se encuentra el perfil tiroideo, es entonces que encontramos que en el hipotiroidismo primario, que es una afectación de la tiroides, tenemos la TSH elevada, la T3 y T4 libre disminuida. En el hipotiroidismo secundario, que es una afectación por la hipófisis, una TSH disminuida y una T3 y T4 libre disminuida también. En el hipotiroidismo subclínico, una TSH elevada y una T3 y T4 libre normales. Y en cuanto a la resistencia a hormonas tiroideas, encontramos la TSH elevada y la T3 y T4 libres, libre elevada también. La guía de práctica clínica nos maneja que se deben utilizar los valores de normalidad de los niveles de TSH según el estudio NICE 3, donde las curvas de distribución de TSH se ajustan de acuerdo a la edad en pacientes con anti-TPO negativos. Es entonces que encontramos que entre 50 y 59 años hay 4.2 miliunidades sobre litro, entre 60 y 69 años 4.7 miliunidades sobre litro, entre 70 y 79 años 5.6 miliunidades sobre litro, y en mayores de 80 años de 6.3 miliunidades sobre litro. Además nos dice que no se recomienda realizar pues de manera rutinaria el anti-TPO en pacientes con hipotiroidismo clínico y como les mencionaba hay ciertas especificaciones. La guía de práctica clínica nos dice que el uso de la gammagrafía tiroidea no se recomienda como parte del estudio del hipotiroidismo, aunque algunos artículos nos mencionan que sí. Y también nos dice que no se recomienda el uso rutinario del ultrasonido tiroideo en pacientes con hipotiroidismo primario o subclínico. Y como les dije, este va a ser o lo vamos a realizar únicamente si logramos encontrar nódulos. En cuanto al tratamiento para el hipotiroidismo, este va a estar basado en la administración de hormonas tiroideas. Los objetivos del tratamiento recomendados son resolver los síntomas, normalizar los niveles de TSH y las concentraciones de hormonas tiroideas y evitar el sobretratamiento, especialmente en el adulto mayor, porque entonces podemos provocar una tirotoxicosis iatrogénica. Los tratamientos utilizados para el hipotiroidismo son la levotiroxina en monoterapia, levotiroxina con liotironina en terapia combinada y en ocasiones la liotironina como monoterapia. Se recomienda el uso de levotiroxina como el tratamiento de elección del hipotiroidismo debido a su eficacia y su seguridad a largo plazo, además de que este tiene pues fácil administración, buena absorción intestinal y una vida media larga y un bajo costo. Se recomienda considerar las siguientes situaciones que influyen en la dosis total de levotiroxina, que son el peso del paciente. Bueno, aquí les puse una tabla que encontré de un artículo en donde nos marca las necesidades medias de tiroxina para el tratamiento de hipotiroidismo. En cuanto a edad, sin embargo, pues como les decía, la guía de práctica clínica nos dice que debemos tener en cuenta el peso del paciente y la masa corporal, la edad, las comorbilidades, en especial si existe enfermedad cardíaca, el embarazo y la etiología del hipotiroidismo, además de la concentración sérica de la TSH. En cuanto a la dosificación de la tiroxina, en la tabla se expresan dosis medias de reemplazamiento hormonal. Aquí. Pero pues la guía de práctica clínica nos dice que en adultos con hipotiroidismo primario sin comorbilidad cardiovascular se recomienda calcular la dosis inicial de levotiroxina de 1.6 a 1.8 microgramos sobre kilogramo día en base al peso corporal actual. En la población mayor de 65 años o con comorbilidad cardiovascular se recomienda iniciar la levotiroxina en dosis bajas, que son de 12.5 a 25 microgramos día
con titulación gradual con base en las concentraciones de la TSH. Se recomienda administrar levotiroxina 60 minutos antes del desayuno o 3 horas después de la cena, debido a que la administración de levotiroxina con alimentos puede alterar su absorción. Bueno, también quería mencionarles en cuanto a la monitorización del tratamiento. Para llevar a cabo un adecuado seguimiento del tratamiento, se nos recomienda que debemos evaluar la TSH en 6 a 8 semanas durante el ajuste de dosis hasta lograr la meta de tratamiento. Y con la TSH en meta, revalorar en 4 a 6 meses y después anualmente. Algunos de los efectos secundarios que nos puede provocar es el aumento de necesidades de insulina en los pacientes diabéticos y, como ya les mencioné, en caso de un exceso de dosificación, la tirotoxicosis en adultos, además de alteraciones del comportamiento en niños. También la guía nos recomienda que en adultos mayores de 70 años con hipotiroidismo preexistente, pues se recomienda como meta de tratamiento concentraciones de TSH entre 4 a 6 miliunidades sobre litro. En cuanto al tratamiento para el coma mixedematoso, va a ser de una administración de 300 a 500 microgramos de levotiroxina intravenosa y posteriormente 100 microgramos vía intravenosa al día, además de una administración de 50 a 100 miligramos vía intravenosa cada 8 horas de hidrocortisona. Debemos tener en cuenta la restricción acuosa si hay hiponatremia, la ventilación respiratoria adecuada, combatir la hipotermia con precaución. Para esto, pues nunca debemos calentar de forma activa y del tratamiento acerca del factor desencadenante. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, este se define por concentraciones de TSH elevada con T4 libre normal. Y como ya nos mencionó mi compañera, pues se va a clasificar en leve y severa. El leve representa el 90% de los casos y pues la causa más frecuente es autoinmune. Para esto se recomienda iniciar tratamiento con levotiroxina en hipotiroidismo en caso de TSH mayor a 10 miliunidades con o sin síntomas, en pacientes con hemitiroidectomía, en caso de TSH entre 4.5 y 10 miliunidades con síntomas de hipotiroidismo en menores de 65 años y en pacientes con bocio nodular o difuso. Y para pues se recomienda una dosis inicial de levotiroxina de 1.1 a 1.2 microgramos sobre kilogramo al día. Para el tratamiento en el embarazo, con una TSH mayor de 10 miliunidades sobre litro, independientemente de las concentraciones de la T4 libre, se considera hipotiroidismo subclínico en el embarazo. TSH mayor a 2.5 miliunidades sobre litro con anti-TPO positivos, y para esto se va a iniciar tratamiento con levotiroxina. Al presentar una TSH mayor o igual a 2.5 miliunidades sobre litro con T4 libre disminuida, todas las mujeres que tengan una TSH mayor o igual a 10 miliunidades sobre litro, independientemente de los niveles de T4. La dosis inicial recomendada en el embarazo es de 1.2 microgramos sobre kilogramo día. Además, se recomienda una ingesta diaria de yodo durante el embarazo y la lactancia de 200 a 500 microgramos. Las metas de tratamiento para esto se recomiendan en base a las concentraciones de TSH que encontremos durante el embarazo, y estas cambian de acuerdo a cada trimestre. El primer trimestre es de 0.1 a 2.5 miliunidades sobre litro, el segundo trimestre de 0.2 a 3.0 miliunidades sobre litro y el tercer trimestre de 0.3 a 3.0 miliunidades sobre litro. Algunas complicaciones que se pueden presentar son la taquicardia, arritmias cardíacas, angina de pecho, nerviosismo, insomnio, temblor, pérdida de peso e irregularidades
menstruales después del embarazo. Y en cuanto, bueno, esto nada más se los quería mencionar. La guía de práctica clínica nos recomienda la referencia de primer a segundo nivel en las situaciones relacionadas con hipotiroidismo, por ejemplo, en pacientes en los que el tratamiento no logra mantener al paciente en estado eutiroideo, en embarazadas, en mujeres que planeen el embarazo, en pacientes con enfermedad cardíaca, pacientes con nódulo tiroideo mayor a 1 centímetro o con presencia de bocio, pacientes que presenten alguna otra enfermedad endocrina como es la insuficiencia adrenal o la enfermedad hipofisiaria, en pacientes con hipotiroidismo inducido por medicamentos, en hipotiroidismo en cáncer diferenciado de tiroides, y cuando nosotros alcancemos una dosis de levotiroxina mayor de 2.5 microgramos sobre kilogramo día, entonces es que nosotros, bueno, se nos recomienda que nosotros como médicos de primer nivel refiramos al paciente mejor a un segundo nivel por las complicaciones. Y pues eso sería todo en cuanto a la exposición. No sé si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? O sea, el tema estuvo bien, muy completo, hablando de hipertiroidismo y hipotiroidismo. Aquí lo que hay que tomar en cuenta, lo que mencionó la doctora sobre el tratamiento en personas de mayor edad o en personas que tengan complicaciones, ya sea que tengan falla cardíaca o falla renal, se tiene que ir poco a poco en el tratamiento. Ahí sí mencionan, ella ya les dio una tablita de más o menos cómo es la dosis adecuada por grupos de edad, ¿sí? Pero se recomienda que en personas que tengan problemas cardíacos o algún problema de insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica, hay que empezar con dosis muy bajas. Ahí mencionó que la dosis en adultos es de 1.6 a 1.8, pero en estos pacientes hay que empezar con dosis de 0.6, de 0.6 a 0.8. O sea, bajas dosis, seguirlas incrementando conforme vaya requiriendo el paciente y conforme la TSH vaya disminuyendo. Entonces, poco a poco en esos pacientes. La otra cosa que les quiero comentar es que el inicio, por ejemplo, en pacientes con cretinismo, o sea, hipotiroidismo congénito, es iniciar el tratamiento a muy corta edad, o sea, al inicio, porque ya saben como el hipotiroidismo, bueno, las hormonas tiroideas también repercuten en el desarrollo psicomotor y en el desarrollo intelectual también, en el desarrollo neurológico. Entonces, si nosotros iniciamos un tratamiento a más temprana edad, vamos a evitar que el paciente tenga retraso muy importante, sobre todo retraso neurológico, ¿sí? Entonces, por eso es que el tamiz que se hace en niños recién nacidos es importante porque, bueno, el cretinismo, si ustedes ven las características, es un paciente que se ve que realmente que tiene problemas desde el nacimiento, porque hay ese llanto débil, esa problema del tamaño del bebé, la hernia umbilical que mencionó la doctora, y es como muy característico un cretino. Pero hay pacientes que tienen hipotiroidismo también congénito, que no tienen esas características del cretino, que necesitamos identificar que realmente tenga ese hipotiroidismo con el tamiz ampliado, y detectar un hipotiroidismo a temprana edad, precisamente para evitar que el paciente tenga una falla en el crecimiento, o sea, un déficit en el
psicomotor. Eso es lo que les quería comentar. Lo demás, en cuanto a las características clínicas de un hipotiroidismo y de un hipertiroidismo, que yo creo que estuvo más que claro en la presentación, igual cómo hacer el diagnóstico, igual cómo es el tratamiento de cada uno de los padecimientos. No sé si tengan alguna pregunta ustedes, alguna duda sobre estos temas. Y las situaciones que la hormona tiroidea, como la hormona que vamos a ver posteriormente, el cortisol, son imprescindibles para la vida. Hay que dar, o sea, ya también mencionaron cómo es la deficiencia de levotiroxina puede llevar a un paciente a un coma mixedematoso y incluso la muerte. Igual en el caso contrario de un hipertiroidismo, con la tormenta tiroidea que puede causar la muerte. Entonces son tan importantes estas dos situaciones e iniciar el tratamiento de manera oportuna. Si tienen preguntas, dudas, comentarios. Creo que no, doctora. No. Lo que también es que en pacientes, ya ven que, como mencionó la doctora, en etapas, entre mayor la edad, es más factible que un paciente presente hipotiroidismo. Y como mencionó que también es importante, que es la segunda causa de enfermedad endocrina después de la diabetes. Entonces, es muy alta el porcentaje. Y por ejemplo, pacientes que tengan desnutrición, hipoalbuminemia también presentan hipotiroidismo, un síndrome nefrótico también, porque acuérdense que el síndrome nefrótico causa hipoalbuminemia, ¿sí? Y esa hipoalbuminemia o hipoproteinemia que tiene el paciente, ya saben que la albúmina pues sirve para que se fije la hormona tiroidea. Entonces, en pacientes que tienen esa deficiencia también es factible que tengan hipotiroidismo. ¿Sí? Entonces, y otras, los medicamentos que mencionó la doctora, algunos, incluso, alimentos que producen este tipo de trastornos. Hay que tomarlos en cuenta porque, porque muchas veces tenemos que identificar la causa y los factores que condicionan a veces que se exacerbe la sintomatología, pues necesitamos detectarlos para también controlarlos. Si no tienen dudas, yo creo que estuvo más que claro, pero si alguien tiene una pregunta, alguna duda, para que lo comentemos. Pues si no hay dudas, yo creo que nos volvemos a enlazar mañana a las 12 del día para continuar con los temas. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora, está bien. Sí, doctora, gracias. Sí, Muchas doctora. Bueno, gracias. hasta mañana y buena noche. Gracias, doctora. Gracias. Excelente Hasta noche, mañana. doctora. Muchas Gracias. gracias. Gracias, buenas noches, doctora. Buenas noches.